En Cristo Jesús, amigos que están acá y que nos honran con su presencia, también a todos los que están conectados a esta transmisión. Que Dios les bendiga a todos, amén. Damos la gloria y la honra al Señor porque nos ha permitido en esta semana llevar la palabra del Evangelio de Jesucristo. Juntamente con los hermanos de Vica, hemos ido de casa a casa a predicar el perdón. Así es, el perdón de todos los pecados, porque eso es lo que precisamente el Señor Jesús nos mandó a predicar. Vamos a comenzar este mensaje en Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49. Y los invito a que puedan leer conmigo en Lucas. Vamos todos a Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Palabra del Señor. Aquí podemos observar cuál es la gran comisión. El Señor Jesús nos mandó a predicar. Pero ¿qué es lo que vamos a predicar? Siempre hemos escuchado decir predicar el Evangelio, predicar la salvación, la vida eterna, hacer que otras personas sean parte del cuerpo de Cristo. Pero hay algo particular que dice Lucas. Cuando nosotros comparamos las otras versiones de la gran comisión, Mateo, por ejemplo, Marcos, por ejemplo, ellos hablan del bautismo, de hacer discípulos. Pero Lucas habla algo muy importante, muy interesante. Específicamente lo dice en el versículo 47. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Y lo que vamos a predicar, dice aquí, es: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Palabra del Señor. Eso es lo que vamos hoy a predicar, el perdón de los pecados. Eso es lo que la iglesia ofrece cada vez que predica el Evangelio de Jesucristo, el perdón de nuestro Dios. Pero ¿qué significa perdón? ¿Cuál es el efecto de ser perdonados por Dios? ¿Y cómo fue posible para que nosotros, la humanidad, tuviéramos acceso al perdón de los pecados? Vamos a irnos entonces a la palabra del Señor. Me recuerdo ahorita una historia, la historia de la mujer pecadora. Tal vez muchos la recuerdan. Esa historia nos narra de que Jesús estaba con un fariseo cenando en una ocasión y de repente, imagínese usted aquí, como que fuera la cena con Jesucristo, está un fariseo. El fariseo era una persona santa, era una persona religiosa muy importante de la época de Jesucristo. Ese era un fariseo. Es como decir un religioso, un cristiano, un pastor, un obispo. Ese era un fariseo en el momento en que Jesús está allí cenando con él. Están hablando de religión, están hablando de la palabra del Señor. Y entonces estamos todos en el culto, como que si estuviéramos aquí, y de repente se escuchan unos gritos allá donde están las sugieres, allá donde están las hermanas. De repente hay unos gritos de llanto, de tristeza, y de repente la mujer se postra en medio de todos. Y todo el mundo en silencio o murmurando. Dice: ¿qué pasó? ¿Quién es ella? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice la historia en Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 36 al 47, de cómo esa mujer viene y quebranta un vaso de perfume de alabastro sobre los pies de Jesús y comienza a llorar. Otras versiones dicen que comienza a derramarlo para preparar el cuerpo de Jesús, dice la palabra del Señor. Y todos se quedan escandalizados, todos comienzan a preguntarse qué es lo que sucede. Y otros dicen: si este realmente es quien dice ser, vas a darse cuenta que esta mujer es una mujer pecadora, es una descarriada, es una inconversa, es alguien del mundo, podemos decir nosotros en nuestro lenguaje cristiano, religioso. Pero luego de eso la historia se desarrolla y al final el Señor Jesucristo dice: ¿sabes por qué hace esta mujer esto? Mira, ella me ha besado y tú no me diste beso.
Era algo de mucha hospitalidad recibir a las personas con un beso. Ella me está lavando los pies, tú no me lavaste los pies. Tú no me recibiste como tenías que haberme recibido, por lo menos con las normas de educación. Pero esta mujer ha hecho mucho. ¿Sabes por qué ha hecho mucho ella? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Palabra del Señor. Amén. Y escuchamos esa historia, pero siempre me pregunté una cosa. ¿Por qué amó mucho la mujer que fue perdonada mucho? Ok, Jesús dice, el que ama mucho es porque ha sido perdonado mucho. El que es perdonado mucho, el resultado normal, natural, es que ame mucho. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la persona que experimenta el verdadero perdón de Dios experimenta un amor extraordinario? ¿Por qué razón? ¿Por qué una persona perdonada de verdad experimenta un cambio genuino en la vida? ¿Y por qué muchos que probablemente somos cristianos no experimentamos ese amor al ser perdonados en el bautismo? Vamos a ver eso, vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿por qué amó mucho la mujer que fue perdonada mucho? ¿Qué sucede con el perdón? El perdón de nuestros pecados, amados hermanos, fue algo no sencillo, fue algo que le costó mucho a Dios. A veces, estimado amigo que puede estar aquí escuchando, estimado hermano, amigos y hermanos que están también en la transmisión, gracias a Dios, tenemos que estar conscientes de qué significa ser perdonado. Pero vamos a estar conscientes de eso cuando sepamos y estemos más conscientes del costo del perdón. Dios no es como que, es que Dios es amor, es que sí, Dios es amor. Pero el problema de tantos mensajes que hemos escuchado de religiones, de iglesias, que Dios es amor, que Dios perdonó al mundo, es que terminamos olvidando el costo de ese perdón. Y terminamos viendo a un Dios buena onda, tranquilo, no hay falla, Dios perdona al final, ¿sí o no? Al final no experimentamos un cambio porque ese perdón está, sobreabunda ese perdón. ¿Y qué es lo que dice la ley de la oferta y la demanda? En el mercado, que cuando a los productos son muchos, hay un exceso, entonces se pierde el valor. Muchas veces por escuchar bastante, Dios es amor, Dios perdona, damos por sentado el perdón y no hay un cambio genuino en nuestra vida. Oh, sí, Dios perdona, Dios es amor, así que si fallo, si peco, no hay problema. Y el mundo entonces cree eso, que Dios nos ama y no importa, todos son pecadores, pero Dios murió por nosotros en Cristo Jesús. Así que no hay problemas. Y al final desvalorizamos el perdón de Dios. Pero a Dios, amados hermanos, le costó la sangre de Jesucristo. El Evangelio. Dice la palabra en Lucas, en el versículo 46, el primero que leímos, lo siguiente: así está escrito y así fue necesario. Me llama la atención mucho la palabra, la frase que dice Lucas, Jesús. Así fue necesario. ¿Por qué fue necesario, amados hermanos? ¿Por qué es diferente el perdón de Dios al perdón del mundo? Porque como cristianos se nos enseña a perdonar. Sí, tienes que perdonar. Entonces nosotros decimos, te perdono, o en nuestro corazón, te perdono. Pero dice aquí que fue necesario. ¿Qué cosa fue necesario? Que el Cristo padeciese y resucitase. Fue necesario. Fue menester, fue pertinente el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso no había otra manera? ¿No había otro modo para que Dios nos pudiera perdonar de nuestros pecados? ¿No había otra fórmula? Si Él es todopoderoso, para nada hay cosas imposibles para Dios. Dice, nosotros cantamos que nada es imposible para ti. Y Dios es un Dios de lo imposible. ¿Pero por qué? ¿Acaso no había otra manera? ¿Por qué fue necesario que el Cristo muriera en la cruz? Así es, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Pero no solo dice que fue eso necesario, sino que también fue necesario la resurrección. La resurrección de Cristo fue necesario también para lo que posteriormente dice el versículo siguiente,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amados hermanos, no hay perdón de pecados sin la muerte de Cristo. No hay perdón de pecados sin la resurrección de Cristo. ¿Pero por qué? La necesidad de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. ¿Pero por qué es muy importante eso? Romanos capítulo 6, en el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesaria la muerte de Cristo? Porque Dios Todopoderoso es amor, pero también es justicia. Y por el mismo amor de Dios, Él no puede tolerar el pecado y la maldad. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Es más fácil comprender esto cuando uno es padre. Uno quiere lo mejor para sus hijos, no quiere que sus hijos se vayan por el camino malo. Así que cuando está muy pequeño y cuando sigue creciendo le decimos, no hagas esto. ¿Pero por qué le decimos, no hagas esto? O a veces lo disciplinamos, ¿por qué? Por amor, ¿sí o no? Por amor. Así que cuando Dios nos dice que no a algo es porque nos ama. Dios nos está diciendo, te amo, cada vez que nos dice no. Y cuando nos dice sí, nos está diciendo, te amo. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Amén. Dios nos ama. Dios te ama, hermano, amigo. Visita que está hoy por primera vez y que nos honra con su presencia. A las personas que están conectadas. Dios nos ama. Amén. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios nos dice también que Él no puede permitir el pecado. Él no puede permitir la maldad. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. Y Él es el Padre de los espíritus. Así que por naturaleza, por creación, somos hijos de Dios en ese sentido. Así que no puede, así como un padre, permitir que el hermano mayor haga daño al hermano menor. Así también Dios no puede permitir la maldad. Solo podemos observar la maldad de este mundo, el pecado, la destrucción de las familias, de los hogares, de las naciones contra las naciones, de las enfermedades, de la muerte, todo producto del pecado, amados hermanos. Así que sí, no había otra manera. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué? La sangre, en la sangre está la vida, ¿sí o no? En la sangre está la vida. Así que cuando la sangre se separa del cuerpo, se dice que el cuerpo está muerto, ¿cierto? Y todo se soluciona con la muerte. De hecho, la maldad se soluciona con la muerte, ¿sí o no? ¿Cuál fue la sentencia que Dios le hizo al primer hombre y a la primera mujer? De todo árbol puedes comer, le dijo Dios a Adán y a Eva, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Palabra del Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué el día que de él comiera ciertamente iba a morir? Porque no podía la maldad permanecer. ¿Qué dijo Dios posteriormente? No puede contender mi espíritu con el hombre mucho tiempo. Serán sus días 120 años. Imagínese si la maldad, mejor dicho, imagínese si la edad del ser humano no tuviera fin. ¿Qué pasaría con el mundo? Ya se hubiera destruido hace rato, ¿sí o no? El que todos muramos es un límite para la maldad. La maldad no se multiplicaría mucho si no hubiera muerte. Así que la muerte es un límite para la maldad. Pero al mismo tiempo, el tiempo que nos da es una gracia de Dios. Estábamos hace poco en Managua tomando un taxi. Estábamos con mi hermano Eric y yo en Managua. Y de repente, en una rotonda, otro taxista se mete a nuestro taxi y casi choca. Y el taxista se enoja y dice un montón de ofensas y vulgaridades, ¿te acuerdas? Y comienza a decir, si tuviera la oportunidad, lo mato. Así dijo el taxista. Ya estoy cansado de esta vida, que no sé qué, dijo. Ya estoy cansado. Así que si yo tuviera la oportunidad, lo mato. Ya, así salgo en las noticias también, imagínese usted. Qué buena forma de salir en las noticias. Y entonces, y en eso yo le dije, bueno, qué interesante, ¿sí o no? Sí, porque eso es injusto. Es cierto, tiene razón, le digo yo. Es interesante lo que acaba de decir. La muerte acaba con la injusticia que él cometió, lo mata y ya está. Pero hay otra injusticia ahí.
Y de repente cuando vio que quería, habló de otro tema y entonces no pudimos seguir hablando y ahí nomás llegamos a la UCA. Pero ¿qué pasa? Esa es la mentalidad del ser humano, La muerte. La muerte es la solución. Hace algo, una injusticia, muerte, hay muerte entonces. Pero si nos fijamos que si seguimos esa lógica, muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, ¿sí o no? Si la justicia se pagara a cada uno, todos deberían morir, ¿sí o no? Por eso la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y la mala noticia es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo ser salvo entonces si todos pecaron y todos merecen la muerte? Porque es justo la muerte. Porque si no hubiera muerte, no hubiera límite y no hubiera justicia para el pecado y la maldad. No hubiera. Y además de eso es porque la muerte es la separación de Dios y nosotros. Así que Dios ideó un plan. Y el plan fue tomar el lugar de usted y de mí. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. Dios mismo se hizo humano para morir en lugar de todos. Así que Él se ahorra todas las muertes de todos nosotros. Que por cada maldad, que por cada pecado, que por cada cosa que nos han hecho a nosotros, le devolvamos a los demás, Él lo termina en la cruz. Él reúne toda la maldad del humano. Él reúne todo el pecado, todo el odio, todas las malas actitudes, todo lo que hemos hecho y que lo que nos hicieron a nosotros también. Lo reúne en la cruz el Señor Jesucristo. Por eso es necesaria la muerte para recibir el perdón. Pero no solo es necesaria la muerte. Dice la palabra que es necesaria la resurrección. Efectivamente, la resurrección demuestra que Jesucristo era quien decía ser que era, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, quien dio su vida en rescate por todos nosotros. Así que como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración en el mundo. Vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Era necesario que Cristo resucitase y lo vieron 12 hombres, los apóstoles. Y lo vieron 500 personas, 1 Corintios capítulo 15. Así que todos los que estamos aquí creemos de que Jesucristo resucitó. Amén. Así es, esa es la buena noticia, amados hermanos, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Era necesario que el Cristo no solo padeciese, sino que también resucitase de los muertos al tercer día. Dice Hechos capítulo 10, versículo 43, de Jesús. Dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree en Él, recibirá el perdón de los pecados por su nombre. Palabra del Señor. Ahí está. El nombre de Cristo es su autoridad. Dice Filipenses que Él después de ser humillado y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que están en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesucristo es la autoridad por la cual recibimos el perdón de parte de Dios. Eso significa que si Jesucristo no resucita, no hay nombre que nos pueda perdonar. ¿Ya se fijó? Por eso era necesaria la resurrección de Jesucristo, porque después de la resurrección de Jesucristo, además de demostrar su divinidad y que Él era el Mesías príncipe, entonces Él recibe un nombre. Dice que eso fue después de la resurrección. Y entonces, al ser exaltado y recibir ese nombre, que es sobre todo nombre, en ese nombre tenemos el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Segundo, el versículo 47 habla que hay que predicar el arrepentimiento. Lo primero, estamos claros, predicar a Jesucristo muerto y resucitado en la cruz. Muerto en la cruz, resucitado al tercer día y exaltado, y en su nombre hay perdón de los pecados. Está bien. Pero luego eso, el mundo religioso lo inunda, y hasta hemos visto películas, La Pasión de Cristo, 2006, y escuchamos ese mensaje, ya sabemos ese mensaje. La mayoría de nosotros cuando pasamos a la predicación, casa por casa, las personas ya saben eso, ¿sí o no?
No es extraño. Si nosotros vamos a regiones pues más largas, más en los recónditos lugares, ahí de otras culturas pues tal vez no van a conocer de Jesucristo, pero la mayoría de las personas sí conocen. Pero hay algo que no conocen y es el arrepentimiento. La religión en este mundo le vende una salvación sin arrepentimiento. La religión de este mundo le vende al mundo una salvación, un perdón mediante penitencias, mediante obras. Pórtate bien, haz esto, haz lo otro. Fallaste, entonces tienes que hacer este procedimiento religioso para calmar las conciencias llenas de culpa y un vacío en el alma por tener la ausencia de la presencia de Dios. Ahí está entonces. El mundo no conoce el arrepentimiento. El mundo conoce la negación. Yo no lo hice. O fue el otro, la proyección. El mundo conoce la justificación mediante la racionalización. Tratar de defenderse y encontrar argumentos y decir, soy inocente. Pero Pablo demuestra claramente que nadie es inocente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos y no judíos, todos han pecado. Por esa razón, amados hermanos, amigos que nos escuchan, los conectados, los que estamos acá, es que el Señor Jesucristo le dice a la gente, a los apóstoles, en el versículo 47, que se tenía que predicar algo en su nombre, algo que a veces no se predica mucho, algo que el mundo religioso no lo predica, porque el mundo religioso predica amor solamente, a veces, y no habla de pecado, no habla de algo que haya que arrepentirse. Habla de las promesas de Dios y las bendiciones y que Dios va a proveer todo lo que nos falte. Y muchas de esas promesas son ciertas, pero eliminan la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dice que vino a revelar la gracia y la verdad. No solo una cosa, la gracia y la verdad, la justicia y el amor de Dios. Pero en nosotros, dice aquí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Ya sabemos cómo fue posible el perdón de los pecados, pero no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. No sirve religión alguna si no hay arrepentimiento. ¿Por qué arrepentirse? La seriedad y la gravedad y el daño del pecado son muy grandes. Juan capítulo 3, verso 16. Un texto muy conocido por todos nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos y amigos, el hecho de que Dios mismo haya dado a su propio Hijo, mire bien, el hecho de que haya entregado a su propio Hijo unigénito en la cruz para salvarnos, nos habla de la seriedad del pecado, ¿sí o no? ¿Quién va a dar a su propio hijo? Nadie. ¿Quién va a dar a algún amigo familiar? Tampoco. Pero nos está diciendo el Señor que el pecado es cosa seria, a tal punto que se lo tomó muy en serio el Señor, ¿sí o no? Se lo tomó muy en serio, a tal punto que dio a su hijo, porque no había otra manera. No se olvide esto, amado hermano, amigo, no había otra fórmula, no había. Nos indica entonces el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, la seriedad del pecado. Nos indica la gravedad de la consecuencia del pecado, una condenación eterna. Por eso el Señor se lo tomó muy en serio. Por eso sacrificó a su propio Hijo, para librarnos de algo grave. No es solo que, mi vida, mi matrimonio, mi familia va a mejorar con Dios si voy a la iglesia. No, es que no solamente es algo temporal. El pecado es serio, porque Dios lo tomó en serio, ¿sí o no? El pecado es serio. La condenación eterna, la muerte eterna, es serio y nos indica la gravedad y la seriedad del daño que provoca el pecado. Por eso, Hechos capítulo 3, verso 19 nos dice, por tanto,
para que sean perdonados sus pecados, perdón, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Qué dice? Arrepiéntanse, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Ahí está. El arrepentimiento es una condición sin la cual no hay perdón de pecados. ¿Cómo arrepentirse? Pues sabiendo lo que significa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento no es por mi culpa o por mi gran culpa. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. El arrepentimiento no es sentirse mal. El arrepentimiento, el texto griego nos dice más claramente qué significa. Significa cambio de mente, cambio en la forma de pensar. Pero el mundo no quiere cambiar su forma de pensar. Es duro de servir, dice la palabra de Dios, pero esa es la única condición. ¿Pero por qué debo arrepentirme? ¿Por qué es clave para el perdón de los pecados? ¿Solo porque Dios quiere? Bueno, le pregunto a usted, nos preguntamos a nosotros, ¿usted perdonaría a alguien si vuelve a cometerle el mismo error una y otra vez? Amén. ¿Algún espiritual? Nadie. Está difícil, ¿sí o no? ¿Dónde están las casadas? ¿Dónde están los casados? ¿Perdonaría infidelidades una y otra? No hay falla, está bien, yo soy buena onda. ¿Amén? No hay nadie. Amistades, hermanos, familiares, no hay falla. Yo te perdono una y otra vez. No hay problema. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Por eso la palabra aquí nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. Pero no hay una conversión genuina, no hay una transformación, si no hay un cambio de mente. Eso lo dice también Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden, sino sean transformados por medio de renovar su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí está la palabra. Dice que hay que renovar la mente. Y esa renovación mental es arrepentimiento, es cambio de la forma de pensar, es cambio de paradigmas. Yo pensaba así, ahora tengo que pensar como Jesús. Pero el mundo no quiere arrepentirse, solo asistir a la iglesia. El mundo no quiere cambiar su forma de pensar. Es que yo pienso así, es que así me enseñaron, es que eso es lo que yo entendí. Y se resiste cada vez que viene la palabra una y otra vez. Pero la palabra nos dice, arrepiéntanse para que sean transformados también. Arrepiéntanse para poder comprobar, mire bien qué bonito, comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pasan situaciones y vicisitudes y estamos agobiados con tanto estrés. Y tenemos calamidades y aflicciones, como dice la palabra, y preguntamos, ¿por qué, Señor? Tenemos que comprobar la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si tú me dices a la derecha, quiero ir a la derecha, no a la izquierda, como Pablo en la película del miércoles. Tenemos que entender la voluntad de Dios. Para eso, el arrepentimiento es la condición sine qua non. Así que la palabra nos dice, arrepentíos para que sean borrados sus pecados. Y finalmente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es lo que hemos venido hablando. El perdón es lo que hay que predicar también. No solo es, Dios te va a bendecir tu vida. No solamente es, hay promesas geniales para ti. No solo es eso, sino Dios te quiere perdonar. Dice la palabra que por medio de nosotros rogamos al mundo, reconciliaos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Reconciliaos con Dios. Es un ruego que estamos haciendo. En esta semana hemos hecho esa rogativa al mundo, reconciliaos con Dios, porque Dios los quiere perdonar. Estoy presto a perdonar, dice el Señor. Él quiere perdonarnos, pero nosotros tenemos que venir ante Él en esta noche, en este día,
porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, ¿sí o no? ¿Amén? Hoy es el momento para arrepentirse. ¿Por qué necesitamos ser perdonados? ¿Por qué necesito ser perdonado? Podemos decir nosotros. Yo puedo considerarme un buen hombre, una buena dama. Yo no soy un delincuente. Yo no he pecado pues grave. Sí, he cometido algunos pecaditos chiquitillos, pero no soy una mala persona. No soy como otros. No soy como la vecina. No soy como la familiar aquella. Y siempre nosotros pensando en el otro, ¿sí o no? Pensando en otro que hace peores cosas que nosotros. ¿Yo por qué debería arrepentirme? ¿Por qué debería usted, amado amigo que está escuchando hoy, recibir el perdón de los pecados? ¿Necesita ser perdonado? ¿Tiene pecados? Ese razonamiento de decir, no soy tan pecador, o, lo que es peor, todos somos pecadores, nos aleja de tener conciencia de necesitar el verdadero perdón de Dios. A decir, todos somos pecadores, entonces, ok, ¿qué más da? Pues si yo necesito ser perdonado, pues todos también necesitan y no creo que haya para todos. Mire qué interesante. Pero no es así. La palabra nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que hay perdón de pecados para todos, pero usted necesita ser perdonado. Debe estar consciente, yo debo estar consciente que necesitamos ser perdonados. Porque todos pecaron, yo también entonces. Porque ante Dios no hay pecados graves y leves, grandes y pequeños. Todos necesitamos el perdón. Cuando uno lee la lista de los condenados en Apocalipsis, vemos que el mentiroso está en la misma lista que el homicida, ¿sí o no? ¿Están iguales? No, pero yo pensaba que era una mentiría blanca. ¿Cuál mentira blanca? Yo pensaba eso, no. Están en la misma lista. Porque solamente fue un pecado, solamente fue uno necesario para que fuera Adán y Eva expulsados ellos del jardín del Edén. Así que usted, amigo que nos escucha, que aún no ha recibido el perdón de los pecados, efectivamente necesita ser perdonado. Nuestras propias conciencias nos lo dicen, ¿sí o no? Su propia conciencia no le dice que ha pecado. ¿De dónde viene eso? Viene de Dios. El apóstol Pablo nos dice que nosotros, aunque no teníamos ley como los judíos, nuestras conciencias nos dicen y son ley para nosotros mismos. Así que todos nosotros estamos conscientes que hemos pecado, ¿sí o no? Amén. Todos los seres humanos están conscientes que están mal con alguien y tal vez no saben con quién porque lo niegan. Están mal con Dios aunque nieguen la misma existencia divina, pero están mal. La conciencia les dice que son culpables. ¿Cuántos se sienten culpables en esta noche? ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? Mire qué interesante la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuántos nos sentimos culpables? Tenemos dos opciones nosotros para responder eso. Si verdaderamente nos sentimos culpables, podemos hacer dos cosas. Decir, yo soy culpable. Mi conciencia me lo dice. Yo no estoy bien. Yo no tengo paz cuando voy a dormir a mi cama. Yo estoy mal. Yo necesito ser perdonado. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es dormir la conciencia. La segunda opción es negar. No, yo estoy bien. Bueno, no tanto, pero sí. Esa es la segunda opción. Para decirnos a nosotros mismos, no necesito del perdón. Para decirnos a nosotros mismos más adelante, más a futuro, pues tal vez voy a buscar las cosas del Señor cuando Dios nos está mostrando acá que usted y yo necesitamos el perdón. No hay cosa más terrible, mire que en realidad, no hay cosa más terrible que sentirse culpable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han sentido culpables por algo bien fuerte? Levante la mano. Nadie. 1, 2, 3, 4, ahí está. Culpable, mire. Uno no está tranquilo. Y si la mayoría de los seres humanos
son culpables y están tranquilos, fue por las razones de negar, proyectar y decir que todos son pecadores, etc. Pero que son culpables, son culpables. Todos somos culpables. Y como todos somos culpables, no hay peor cosa que sentir esos sentimientos de culpa, ¿sí o no? No dormir bien, estar preocupado, estar ansioso, estar con agobio, estrés, porque no estás bien. Y a veces no es con alguien, ni siquiera, y no sabemos ni por qué y con quién. Entonces, ¿por qué no vivo en paz? ¿Cuántos tienen paz en esta noche? ¿Cuántos tienen paz? Eso es lo que Dios está ofreciendo con el perdón de los pecados. Porque todos hemos pecado. ¿Qué se experimenta entonces cuando somos perdonados por el Señor? Porque la conciencia nos dice, hey, eres culpable ante Dios, aunque lo niegues, aunque no lo has visto, aunque no quieras creer, pero la conciencia te dice que no estás bien y necesitas paz. Necesitas satisfacción. Necesitas un gozo que el mundo no lo da. Como dice la canción, el gozo que el mundo no da, tampoco me lo puede quitar. Ahí está. Ese gozo es el que necesitamos, que viene del Espíritu cuando recibimos el perdón. ¿Qué se experimenta cuando somos perdonados? La palabra nos dice en Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Ya saben de quién estamos hablando. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y allí en sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado. ¿Cuántos habitan confiado cada día? Se levanta en la mañana y puede cantar con gozo y alegría cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. ¿Cuántos tienen esa confianza en el Señor? ¿Cuántos tienen esa paz para con Dios? Eso es lo que dice Romanos capítulo 5 en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Palabra del Señor. Ese es el perdón de los pecados. Esa paz, porque mediante el perdón de los pecados somos justificados. Ser justificado es declarado justo, no como cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Eso no sirve, eso no funciona. Porque es ante Dios que tenemos que estar justificados. Él es el juez, no nosotros, ¿sí o no? Ni siquiera es la gente. Ni siquiera tenemos que estar justificados delante de las personas. Porque el juez de los jueces es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Es Dios. Así que la única forma para estar justificados, Él la va a proporcionar. Y es en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí está. Y cuando nosotros somos justificados al recibir el perdón de los pecados, somos declarados justos, porque eso es lo que provoca la sangre de Jesucristo, borrón de todos los pecados. El Señor nos comienza a ver como que si nunca hubiésemos pecado, porque la sangre de su Hijo lo pagó en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Allí está el perdón de los pecados. Sí, le costó mucho al Señor perdonarnos, pero ahora Él nos quiere decir, tienes el acceso al perdón de los pecados, para que habitemos confiadamente cada día y lleguemos a nuestra cama y decir, estoy confiado, estoy tranquilo, estoy perdonado, no me voy a preocupar. Si no amanezco, me voy con el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Si me voy a dormir y me voy a la cama y no amanezco, es porque me fui con el Señor. Así decía una viejita. Bueno, me voy a dormir. Buenas noches. Y si no amanezco, porque me fui con Él. Y se fue con el Señor la viejita. Ahí está, pero en paz, mire, en paz. Y es así donde el cristiano, por eso, en medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas, por eso puede cantar, en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz porque estás perdonado. ¿Cuántos lo creen? Porque estás perdonado. Mire qué poderoso el mensaje del Evangelio. La paz que sobrepasa todo entendimiento no solo son por las promesas de Dios, es porque has sido perdonado. ¿Sí o no? Porque no debes nada. No debo nada contra Dios, dice usted, porque he sido perdonado, porque estoy a cuentas con mi Dios.
Por eso es que vivo confiado con Él, que no está enojado conmigo, que no estoy separado de Dios, que vivo en su presencia porque he sido perdonado. No debo nada. Y si la gente puede decir, no hay falla, que si vos fuiste un pecador, no te acordás cómo te cuneteabas, de borracho que eras, y así nos van a tratar. Pero no importa, porque Dios nos perdona de nuestros pecados, amados hermanos. Habitamos confiadamente cuando somos perdonados y tenemos paz para con Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el perdón de Dios. ¿Cuántos quieren ser perdonados en esta noche? Amén. Amados hermanos, amigos que hoy nos escuchan, al obedecer el Evangelio de Jesucristo, mediante la fe, mediante el arrepentimiento, la confesión y el bautismo, vamos a recibir ese perdón de todos nuestros pecados. Eso nos dice claramente la palabra. Nos dice eso. Y de esta forma las puertas de la vida eterna estarán abiertas para con cada uno de nosotros. Sí, porque no somos temporales, somos eternos. De esta forma nos vamos a sentir seguros. ¿Quiere sentirse seguro en esta noche e irse seguro con Cristo? Dios nos aceptará al perdonarnos nuestros pecados, no importa lo que haya hecho. Pero yo pequé, pero yo cometí un delito grave y la policía puede darse cuenta. Dios te perdona hasta lo más grave. Dios te perdona hasta lo más oculto. Dios es amplio en perdonar. ¿Cuántos lo creen? Cuando nosotros somos perdonados nos sentimos apreciados y aprobados por Dios. Muchos amarían la aprobación de un padre, la aprobación de una tía, la aprobación de una abuela, todos. Los psicólogos nos dicen eso, que es interesante. Todos los niños, por eso es grave cuando los padres no lo desaprueban y siempre lo tratan de decir de que no es suficiente o nunca puede hacer nada bien. Pero no hay mejor cosa que ver la mano de Dios así. Te apruebo, te recibo, te acepto. No hay nada que me debas, porque ya Jesucristo lo pagó todo. Ese es el perdón. Eso es lo que estamos predicando. Eso es lo que venimos anunciando todo este tiempo. El perdón de los pecados para tener paz. El dolor de la culpa y el sufrimiento lo abandonará para siempre. Eso lo experimenta el que ha sido perdonado. Se sentirá apreciado y aprobado por Dios y eso lo hará sentirse muy animado. La problemática de la condenación por la relación rota para con Dios se resolverá de una vez por todas. De ahora en adelante, usted se sentirá libre, sin deudas, en paz, salvo y podrá morir tranquilo. ¿Cuántos quieren morir? Amén. Morir tranquilo. Vamos a morir de hecho, pero vamos a morir tranquilo. ¿No saben cuántas personas mueren cada día con una conciencia rota? ¿No saben cuántas personas cada día en los hospitales? Porque dicen las estadísticas que la mayoría de las personas mueren en los hospitales. Eso significa que si por probabilidad y estadística, ¿en dónde voy a morir? Pues las estadísticas nos dicen que usted y yo, lo más probable es que muramos en la cama de un hospital. Y solos, no con todos. La mayoría muere así. Y la mayoría muere rotos. La mayoría muere con conciencias destruidas. La mayoría muere con arrepentimiento y remordimiento. La mayoría muere en esas camas de hospital, recordando todo lo que pudieron haber hecho y no lo hicieron. Recordarán cada etapa de su vida y ese momento no será de gran bendición. No será satisfactorio irse así, aparte de la condenación que espera. Pero nadie quiere morir así. Amado hermano, amigo, usted no quiere morir así, ¿sí o no? Usted no quiere morir así. No quiere morir con todo el remordimiento, con todo el sufrimiento. No queremos morir así. En la última etapa de nuestra peregrinación acá, recordar todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos, o lo que hicimos y dijimos, nunca hubiese querido hacer eso. Abandonado, solo,
triste, pobre, desventurado, desnudo, ciego, como Jesús le habla a los cristianos del Apocalipsis. Pero si usted recibe el perdón de los pecados, habitará confiado todos los días de su vida, y en la casa de Jehová morará por largos días. ¿Cuántos lo creen? Esa es la mejor forma de morir. Por eso es que Pablo podía decir, para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos lo creen? Palabra del Señor, así es. Vamos a invitar en estos momentos a nuestro hermano Manuel. Nuestro hermano Manuel tiene un testimonio poderoso de cómo él fue perdonado por nuestro Dios. Y ahora, ¿cómo vive entonces al ser perdonado? Hermano Manuel, con nosotros aquí en esta noche. Hermano. Las fiestas, estaba en las fiestas, ¿verdad? Disfrutando según yo. Pero hubo una ocasión, pues, y mi mamá, ¿verdad? Sufría, me aconsejaba diciendo, mira, te va a enfermar, Dios te va a castigar. Y la verdad es de que yo le decía, no, mamá, si yo estoy sano, a mí no, ni una calentura me da, no me da tos, no me da nada, yo soy sano. Pero hubo una, ¿verdad? Sorpresa, algo que me pasó que no lo puedo entender, ¿verdad? En mi persona. Y es que con el tiempo, pues yo ya no salía de la casa y mi mamá me miraba extraño, ¿verdad? Iba perdiendo peso, iba ya solo acostado, hasta que ella me preguntó, ¿qué tenés? Pues solamente me duele esta parte de aquí, de parte derecho de mi estómago. Y bueno, pues pasó hasta que me llevaron pues a un doctor. Mi mamá pagó un doctor, mi papá igual. Y bueno, pues supuestamente, ¿verdad? El doctor me dijo, ese muchacho tiene un tumor en la parte derecha del estómago y va creciendo. Es necesario, ¿verdad?, de que lo ingrese urgentemente al hospital. Bueno, pues yo le decía, no quiero ir a un hospital, mamá, mejor voy a estar en la casa, no quiero estar, decía yo, ¿verdad? Y de repente, pues cuando ya me miraba más grave, ahí sí fui. Pasé 10 días en el hospital, no me hallaban, ¿verdad?, cura, no me hallaban cómo, los doctores no hallaban qué hacer, entonces me mandaron al Manolo Morales, acá en Managua, y ahí tuve 42 días en Managua, hospitalizado. E igualmente me hacían exámenes, ultrasonido y muchas otras cosas, pues solo me decían, pues no tiene cura, está desahuciado este muchacho. Y me mandaron a un lugar, un cuarto donde habían poco de enfermos, ¿verdad? Ya esperando solamente la muerte. Y bueno, pues llegando a ese cuarto, estaba un compañero al lado mío, ¿verdad? Que se da vuelta, estaba muy mal, y de repente me dice esta frase que nunca se me va a olvidar.
Manuel, dice, ¿qué hemos hecho? Y las estamos pagando. Y entonces le digo yo a mi mamá, ¿usted le dijo el nombre a ese muchacho? No. Y me sorprendió, pues, y ahí donde reflexioné y le dije, pues, es Dios que me está, ¿verdad?, haciendo este llamado. Y ahí nomás que yo me arrepentí de todas esas maldades, de mi pecado, hermanos, ¿verdad? Y ahí nomás, cuando yo me arrepentí, hice votos al Señor. Pues en ese momento, pues me sentí un poco más tranquilo porque ya me sentía mi conciencia, ¿verdad?, más tranquila porque le pedí perdón a Dios. Varios hermanos llegaron, hicieron oración y pues ya me sentí un poco más tranquilo de mi conciencia, gracias al Señor, ¿verdad? Pero pasó el tiempo, pasé, ¿verdad?, más tiempo, y cuando pues llegó el momento de hacerme una biopsia, ¿verdad?, el doctor me decía, vamos a sacar un pedacito de la masa que tiene en su estómago a ver si es un cáncer maligno o benigno. Pues resulta de que cuando hacen la operación, ¿verdad?, pues una operación bien grande que me hicieron en mi estómago de 24 pulgadas, puntadas, ¿verdad? Y cuando veo, pues, esperando la respuesta, ¿verdad?, del doctor, y me dice, pues, a mi mamá y a mi papá, que ahí estuvieron en el hospital conmigo, ellos lloraban, ¿verdad?, y siempre con la fe en Dios, y yo, pues, más sereno le decía, tranquilo mamá, pues si yo me muero, pues gracias a Dios ya me arrepentí con el Señor, pues, y estén tranquilos. Pero resulta, amados hermanos, la sorpresa y la bendición de Dios, ¿verdad?, que cuando me llegan el resultado, me dicen que era un cáncer benigno que se puede curar, y que me tenía que quedar, aparte de los 42 días que estuve en el hospital, me iba a quedar otros 20 días más, ¿verdad?, dándome un tratamiento fuerte que hasta se me cayó el pelo y todo, bien flaquito. Y resulta, hermanos, de que yo ya no aguantaba más en el hospital, viendo a todas las personas que estaban a mi alrededor muriendo. Y entonces yo le dije a mi papá, sáqueme de este hospital, no quiero estar aquí. No, pero que aquí está la cura, aquí te vas. No, si yo me voy a morir en la casa, le digo, y ahí con todos ustedes. Y pues abandonamos el hospital y pues allá estuve en el Chinandega, atendiéndome mis hermanos en la carne, mi papá, mi mamá y algunos hermanos que llegaban a visitarme, ¿verdad? Pero antes del voto que yo le había hecho al Señor era que yo me iba a preparar bien en las cosas de Dios y me quería servirle, ¿verdad?, en tiempo completo, servirle al Señor. Y pues cuando yo llego a Chinandega, pues el Señor me fue sanando, gloria a Dios, el Señor me fue sanando. Y cuando ya en diciembre, pues me acuerdo que fue un noviembre que llegué ya en el 2007, noviembre de 2007, llegué a la casa, me restablecí, ya podía caminar, gracias a Dios me fui curando. Y pues en el 2008, en enero de 2008, me dice un hermano, el hermano Ángel Cárcamo, ¿verdad? Me dice, hermano, pues en Jinotepe se está abriendo un instituto bíblico para que vayamos a estudiar. Pues yo le decía, pues yo no puedo porque estoy enfermo, pero de repente me acordé, hermano, del pacto que hice con el Señor. Y yo le dije, bueno, aquí Dios me está abriendo y me está diciendo que tengo que cumplirle lo que yo le prometí, porque Él me ha sanado. Y ahí, hermano, donde yo vine, ¿verdad?, a Albica en el 2008 y me preparé. Y ahora pues ya estoy casado, mis dos hijos, ¿verdad?, que están ansiosos de aprender la palabra de Dios. Pero el punto es, hermanos y amigos, es que primero el Señor quiere que usted y yo nos arrepintamos. Primero yo tenía que arrepentirme, ¿verdad? Y el Señor nos perdona, me perdonó
y me abrió la oportunidad de hacerle una nueva oportunidad. Porque la primera oportunidad me la dio cuando me bauticé a los 12 años. Pero, ¿verdad? Yo me descarrié, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y el Señor me dio otra oportunidad. Y esa oportunidad la voy a aprovechar al máximo, la estoy aprovechando al máximo, ¿verdad? Y yo le agradezco grandemente a mi Dios por haberme perdonado y aquí me aceptó nuevamente como un hijo pródigo, ¿verdad? Y ahora aquí estoy sirviéndole al Señor para la gloria a Dios. Yo le invito a todos amigos y hermanos, ¿verdad? Que se han descarriado, pues arrepiéntase. Un arrepentimiento, como decía el hermano, es un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, porque Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas. Dios le bendiga, hermano. La gloria es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos perdona, el Señor nos salva con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser perdonados en esta noche? Vamos a invitar a nuestros hermanos directores de cantos para que podamos reflexionar en esta noche.